Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buenas tardes, mi nombre es el maestro Alejandro Servín Gómez, soy el maestro de la materia de paquetes informáticos estadísticos del cuarto semestre grupo 1 de la licenciatura en Sociología. El día de hoy, chicos, vamos a abordar lo que es el tema, la conceptualización del paquete estadístico SPSS. Recordemos que este es el antecedente para que ustedes hagan su proyecto de investigación. ¿Qué es lo que debemos de saber de manera general del SPSS? Bueno, primero que eso es lo que vamos a abordar, los conceptos del SPSS, quiénes utilizan el SPSS, los tipos de archivo que se manejan en el mismo, el análisis de datos, este es de suma importancia, ahorita lo vamos a abordar de manera muy paulatina, conceptos básicos del mismo, unidades de medida, un ejemplo y el video del entorno, que eso se los voy a compartir un poquito más adelante para que ustedes vean cómo se comporta. Bueno, primero, ¿qué es el SPSS? El SPSS es una herramienta de campo que nos va a permitir hacer estadística y realizar el análisis de nuestras encuestas. Si recuerdan, ustedes están realizando lo propio, están realizando una encuesta y lo que vamos a hacer es transferir esa encuesta que ustedes tienen al programa estadístico. Es muy importante que esta encuesta esté bien desarrollada, si no el análisis nos va a salir de manera errónea. Entonces hay que tener mucho cuidado en que la encuesta debe estar prácticamente perfecta para que nos puedan dar los resultados óptimos en la interpretación de la información de tipo cuantitativo que nos va a lanzar el paquete estadístico. ¿Sí? Bueno, como tal, es una, como es la materia, es una base de datos que nos va a permitir hacer el análisis y poderlo proyectar o colocarlo en un proyecto de investigación que es el que nos van a entregar al final del semestre, como ya lo hemos platicado con la relación. ¿Quiénes los utilizan? Pues los pueden manejar muchas personas. Este paquete estadístico se llama paquete estadístico de las ciencias sociales. Ustedes están en el ámbito de las sociales, ¿no? Pero no solamente lo utilizan los sociólogos, los mercadólogos, sino un ámbito de personas que bueno, pueden ser muchísimas personas. En este caso, obviamente, son los estadistas, ¿sí? Los que se dedican netamente a la estadística. Hay algunos otros programas que también manejan en este caso vamos a trabajar con SPSS. Los empresarios, para poder hacer los análisis de los mercados, por ejemplo, lo manejan muy comúnmente los médicos precisamente para ver algunas cuestiones también de cómo está comportando cierto medicamento o ciertas opciones que tengan dentro de su área. Ellos lo utilizan, y por supuesto los estudiantes. De los estudiantes, ¿por qué? Porque aquí lo que ustedes se hace es precisamente que se vayan involucrando en un proyecto real para poderlo plasmar en su ámbito laboral o profesionista ya cuando ustedes estén ejerciendo dentro de la licenciatura como futuros licenciados en sociología, perdón. ¿Qué es importante considerar? En SPSS se manejan 5 tipos de archivos. Si recuerdan Excel, yo guardaba el archivo y me lo guardaba como .xls. En SPSS no. En SPSS se manejan 5 archivos, de los cuales lo que vamos a manejar para este semestre son 2, que es el .sap y el SPB. En algunas otras versiones que ustedes, esta es de la versión número 20 en adelante, pero las versiones del 19 hacia abajo, la extensión del estado de resultados, así se le llama, no se le denomina SPV, se le denomina SPO, por si ustedes lo llegan a encontrar de esa manera, ¿sí? Pero es lo mismo. Ahorita vamos a involucrarnos un poquito cómo se trabajan con esos archivos. Repito, los tipos de archivos es el .sap, que no es otra cosa más que todo el compendio de su base de datos, o es decir, toda la encuesta que ustedes la tienen en papel, ustedes la van a pasar en la base de datos, que es el .sap, y cuando yo haga el análisis de estos resultados, ahora se va a convertir en SPV, ¿vale? Recuerden que ahorita estamos en la cuestión teórica, y ya cuando lo manejamos dentro del programa lo van a entender un poquito. Lo que quiero que quede claro es que lo que vamos a utilizar van a ser los tipos de archivos, que es el .sap, repito, su base de datos, el .spv, que van a ser los resultados que yo haga de la manipulación de esta base de datos. ¿Sí queda claro? Ok. Bueno, otra cuestión, y esto es muy importante, que lo vayan ustedes estructurando. Número 1, yo para poder trabajar con una base de datos, la que ustedes quieran, ¿sí? En este caso estamos trabajando con SPSS,
Aquí los autores nos están manejando diferentes aspectos, como por ejemplo es leer los datos. ¿A qué se refiere leer los datos? Primero, yo debo tener primero mi archivo de datos, y esto que eso no es otra cosa más que ya cuando pasé la información de mi encuesta a una base de datos. Aquí yo necesito tener un archivo de datos. ¿Y qué es ese archivo de datos? Su punto SAT, ¿sí? O su base de datos que ustedes están manejando. Otra, debe tener una hoja de cálculo basado en una base de datos. Perdón por la redundancia, pero es así. ¿A qué se refiere esto? Ustedes pueden trabajar recuerden que el parcial pasado estábamos trabajando con Excel. Yo puedo tener esa información de esta hoja de cálculo y pasarla a una base de datos de SPSS, ¿sí? Yo la tengo que tener estructurada en Excel para poderla pasar a SPSS y yo ya tengo mi base de datos. ¿Cuál es la diferencia entre Excel y SPSS? Donde Excel me va a permitir hacer de una manera más dinámica y más rápida el análisis de los resultados que yo tenga en mi base de datos, ¿sí? Pero si yo ya la tengo en Excel, yo puedo trasladar esa base de datos que tengo al programa estadístico, ¿sí? A diferencia, recuerden las sesiones pasadas, Excel es una hoja de cálculo, más no es de naturaleza una base de datos, ¿no? Puedo tener yo todo mi archivo, pero después ya cuando yo la pase a SPSS va a ser ya convertida en mi base de datos. ¿Sí queda claro esto? Lo que quiero que entiendan es de que no solamente tengo que tener la información nativa en SPSS, si yo puedo tener algún otro archivo y trasladarlo. A eso se refiere esta primera parte. Otra es, vamos a seleccionar los procedimientos. Ok, yo ya tengo toda mi información en mi base de datos, en este caso en SPSS. Ya la trasladé de Excel al programa y yo ya la tengo. Ahora lo que tengo que hacer es calcular los estadísticos. Para eso interfiere lo que es el SPV, ¿sí? Tengo mi base de datos y ahora yo le voy a dar un sentido a esa información, ¿sí? Voy a hacer algunos cálculos con esa información. Para ello, yo voy a utilizar... ¿Qué requiero? Bueno, yo requiero que me haga una frecuencia, que me haga un gráfico, que me haga una cuestión de estadística, de función estadística, como una media, una moda. ¿Qué es lo que yo quiero que me haga el programa? ¿Sí? Ya yo le voy a dar aquí las indicaciones a SPSS, qué es lo que yo quiero que me transforme de esta gran base de datos para los intereses que yo necesito y quiero que me arroje la base de datos. ¿Sí va quedando claro? Entonces aquí estamos manipulando esto. ¿Qué quiero? Quiero calcular un estadístico, quiero crear un gráfico, quiero generar una tabla. ¿Esto cómo lo vamos a saber? Todo depende de las inquietudes y de las necesidades que tengan los proyectos en particular cada uno de ustedes. ¿Sí va quedando claro? En eso yo les voy a ayudar. Después es seleccionar las variables. ¿Qué es esto? Ok, yo ya sé que quiero una tabla, que quiero un gráfico, pero ¿qué variables voy a utilizar? Aquí voy a hacer un paréntesis. Ya, en la encuesta que yo tengo, las preguntas ya no se le van a denominar tal cual preguntas, sino se le van a llamar variables. ¿Qué son las variables? Son aquellos elementos de mi base de datos que yo voy a utilizar o voy a manipular para que yo pueda hacer un cálculo. ¿Sí? Eso es muy importante que lo vayan considerando. Y por supuesto hay que ejecutar el análisis, ¿no? Eso como lo voy a lograr, como se lo repito, tengo mi base de datos, le hago un cálculo y me va a dar un resultado de esta base de datos. ¿Sí me va quedando claro? Y después, aquí viene lo más complicado. Ya tengo mi base de datos, ya la analicé, y ahora lo más importante que estoy buscando con todos y cada uno de ustedes es que ustedes lean o interpreten esa información, ¿sí? Ya me dio una tabla, me dio un gráfico, me dio un análisis estadístico, me dio algo, pero esto ustedes lo tienen que interpretar. Las bases de datos no solamente es un cúmulo de información que yo pueda tener en un archivo, sino que yo le tengo que hacer un análisis y lo tengo que interpretar, que es a lo que ustedes se van a dedicar cuando sean licenciados en sociología. Tienen que darle un sentido, tienen que hacer que esos números les hablen o les diga algo, ¿sí? Hablando coloquialmente, ¿estamos de acuerdo? Y vamos a transformar esa información. Ok, yo ya realicé todo lo que les acabo de comentar, ya interpreté los resultados y esto es lo que estoy buscando, que ustedes ya transformen todo ese cúmulo de información que ya adquirieron de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a su encuesta, de acuerdo a su análisis, a todo lo que ya hicieron y que ustedes lo presenten en un proyecto final, ¿sí? El SPSS se trabaja así.
a través de todo esto que les acabo de mencionar. ¿Sí? ¿Va quedando claro? ¿Sí? Ahorita al final dejamos algunas preguntas. Esto es súper importantísimo, seguramente ustedes lo vieron en sus clases de estadística. Hay 3 principios que nosotros para sacar nuestro muestreo necesitamos conocer. Número 1 es la población, otro es la muestra y otro es la unidad estadística. Se los voy a explicar de una manera muy amplia. Yo puedo tener, supongamos que mi población es la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Yo quiero hacer mi estudio dentro de la universidad, pero ¿en dónde yo lo voy a realizar? De toda esa universidad. En toda la universidad, ahí entra lo que se le llama muestreo. Yo lo tengo que determinar. ¿En dónde voy a hacer yo exactamente ese estudio? ¿En toda la Universidad del Estado de Hidalgo o en un sector específico? Aquí lo vamos a ir delimitando. Ya tengo mi población, que es la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ahora, ¿en dónde lo voy a hacer? Se me ocurre, a lo mejor lo vamos delimitando, repito. Está la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. ¿Y en dónde y con quiénes? Aquí está la unidad de estadística. ¿Con quién los voy a realizar esta encuesta para poder transformar mis datos de la base de datos? Se me ocurre con los alumnos de la licenciatura en Sociología. Si se fijan, lo vamos reduciendo de lo general a lo particular, y ahí tenemos nuestra primera opción que le estoy pidiendo en su proyecto de investigación, es su tema de investigación. ¿Ya lo vieron? Seguramente lo vieron en metodología. Están delimitando y están dando un título, ¿sí? Porque ustedes cuando presentan su proyecto dicen, lo quiero hacer en la Universidad Autónoma de Hidalgo, entonces su encuesta tiene que estar basada en toda la universidad. Estamos hablando más de 150 licenciaturas, entonces, ¿de todas las vas a hacer? Entonces es importante que ustedes conozcan esos 3 conceptos básicos, y así lo tienen que ir construyendo en su título, que de hecho ya lo han estado trabajando. ¿Sí vamos bien? ¿Por qué? Porque si no hago yo esto, mi muestreo va a ser muy grande y nunca voy a terminar mi proyecto. Entonces lo tenemos que delimitar de tal manera en que yo lo quiero hacer aquí para que me dé ciertos resultados en este sector. En este caso, en la licenciatura de Sociología se me ocurre, ¿no? Pero ustedes obviamente lo van a interpretar donde ustedes consideren lo más pertinente. ¿Sí vamos bien? Ok. Eso es súper importante, chicos, donde luego también se pierde uno un poquito. Si se fijan en Excel, nosotros metíamos los datos y no determinábamos o no conocíamos bien cuál es la diferencia, la categorización que deben de tener las variables, que recuerden que ya no son preguntas, son variables, ¿sí? Hay de 3 tipos que maneja SPSS, que es la nominal, la ordinal y la escalar. ¿Cómo voy a diferenciar una con respecto a otra? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ahorita para que tengan la cuestión muy general. La unidad nominal se refiere cuando describo las características particulares de la variable, como por ejemplo es estado civil, religión, listado de países, sexo, etc. Si se fijan, estas pueden ser sus variables de tipo demográficas, ¿sí? Donde tienen unas características específicas cada una de las variables. Por ejemplo, si yo pongo una variable que se llame ¿cuál es tu sexo? O ¿cuál es tu género? Que son 2 cosas diferentes. Ahí estoy describiendo las características de que debe que tener una variable. O es hombre o es mujer. Estado civil. Hay una serie de características. Soltero, casado, viudo, ¿sí? Unión libre. En simples palabras llanas, la variable de tipo nominal nos va a describir las características de una variable. ¿Sí va quedando claro? Después, la ordinal. Aquí es muy sencillo de entenderlo, porque la variable de tipo nominal se refiere a un orden que debe tener la misma variable. Como por ejemplo, puede ser, ¿qué edad tengo? De 20 a 25 años, de 26 a 30 años, de 31. Ahí le estoy dando un orden exclusivo para los valores que va a tener mi variable. Otra podría ser que no tiene necesariamente que ser de rangos, por ejemplo, la preparación, ¿sí? ¿El orden me importa? Sí, y se los voy a explicar por qué. Porque puede decir, ¿cuál es tu último nivel de estudio? Puede ser que su variable se llame así. Puede ser primaria, secundaria, bachillerato. No puede la persona responder primaria y bachillerato, todo depende de qué es lo que se necesiten, porque el último grado de estudio es el que yo quiero conocer. Entonces, ¿el orden me importa? Sí. Si es profesional, posgrado,
pues va a ser posgrado. Se entiende que él ya pasó por una primaria, bueno, se supone una primaria, por una secundaria, por un bachillerato y por una licenciatura. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? No necesariamente tiene que ser en orden de, como les estoy comentando, de 20 a 20, en el caso de la edad, de 20 a 25 años, de 30 a 35. ¿Sale? ¿Sí se va entendiendo la idea? Vamos a hacer ejercicios más adelante con respecto a eso para que quede un poquito más claro. Y por último, la variable escalar. La variable escalar se refiere precisamente cuando son datos cuantitativos y que los datos son cambiantes. Me explico. Por ejemplo, la edad es un variable, es una unidad de medida de tipo escalar. ¿Por qué? Porque el dato va cambiando. No siempre ustedes van a tener 19 años. El siguiente año van a tener 20. El peso cambia. Qué bueno que no cambiara, ¿verdad? Pero sí cambia. El salario cambia, sí cambia. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia que tiene esta variable con respecto a las otras. Es un valor que va cambiando con respecto pasa el tiempo, que no siempre es estática, como por ejemplo una variable de tipo nominal que sería masculino y femenino. Siempre va a ser masculino y siempre va a ser femenino. No va a cambiar. En casos muy particulares, cuando se trata de género, importancia de cómo estamos nombrando la variable, mucho. Una cosa es si yo nombro mi variable género o mi variable sexo, son dos cosas completamente diferentes. Y de acuerdo a lo que yo requiera de esta variable. ¿Sí se va entendiendo? ¿Vale? Ok. Después, aquí les voy a presentar un ejemplo. Aquí hay una encuesta, miren, se las describo por los que no alcancen a ver hasta atrás. Es una encuesta como las que ustedes están realizando y la primera variable es género, que dice masculino y femenino. Lo primero que tengo que hacer es tener mi variable y después identificar qué tipo de medida es. Esta queda clara, estamos escribiendo las características de la misma. Si estamos hablando de género o sexo, perdón, masculino y femenino, pues creo que no hay otra que es de tipo nominal. ¿Por qué no es ordinal? ¿Por qué no es escalar? ¿Por qué no va cambiando si es escalar? No se puede decir que es medio femenino y medio masculino. No puede ser tipo ordinal. ¿Sí se dan cuenta de las características que tiene que tener cada una de ellas? Otra, por ejemplo, dice edad. La edad es un poquito compleja determinarla, todo depende de la idea que tengamos para nuestra variable. Yo les puedo explicar, les puedo comentar. La variable edad se puede manipular de las tres tipos de variable. Y les voy a explicar por qué. Puede ser nominal, donde yo voy a dar mi encuesta. Escribe tu edad. Yo puedo poner 19 años. Es de tipo nominal, la estoy describiendo. ¿Cuándo puede ser ordinal? Cuando yo le ponga dentro de los valores de la variable de 20 a 25 años, de 26 a 30 años, de 31, ¿sí se entiende? Y puede ser escalar si yo le doy un número y depende del uso que yo le dé. Porque, por ejemplo, depende del caso, si resulta ser que esta variable que voy a ocupar en este año de 20, que les digan la edad que tengan, el número, 20, 19, 30 años, el que sea, pero con número, es porque yo sé que después yo esa variable, después se va a transformar, no pasa nada, pero esa variable resulta ser que para el siguiente año yo la voy a ocupar para otro tipo de cálculo. ¿Sí se entiende? Porque yo pues en ese año tú tienes 20 años, pero para el siguiente año vas a tener 21, entonces hay que hacer una manipulación, entonces yo la tengo que poner como tipo escalar. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces una variable puede tener las tres, o debe tener una, pero yo voy a interpretar de acuerdo a la necesidad y el uso que yo le voy a dar a la variable misma. ¿Sí vamos bien? Estas son las características o los atributos que tengan que ver las variables. Lo vamos a ver en un ejemplo donde, si ustedes se fijan, pues prácticamente es un Excel. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo para poderlo explicar, donde aquí las hojas ya nada más son dos, que son la vista de variables y la vista de resultados. En una vamos a colocar todo nuestra base de datos. Y en la otra, todo lo que todos sus encuestados tienen que ir en la otra hoja. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Recuerden que estamos en la cuestión teórica. ¿Sí vamos bien? Aquí está la otra vista.
Es muy importante que ustedes vayan considerando y entendiendo. En SPSS yo puedo hacer muchos cálculos. SPSS es muy grande. Podemos hacer varias cosas. Lo que vamos a utilizar en este curso son estas dos que ustedes ven en la pantalla. Vamos a ver frecuencias y vamos a ver gráficos. También vamos a ver tablas cruzadas. Las frecuencias, pues es el dato que queda, se repite un dato. En las tablas cruzadas también, pero aquí vamos a cruzar más de una variable. En frecuencias normales solamente va a ser uno. ¿Sí? Vamos a hacer ejercicio un poquito más adelante. También vamos a seleccionar casos. ¿Qué es seleccionar casos? Donde, ¿se acuerdan cuando veíamos filtros? O se conocen los filtros en Excel. Esto es muy similar, donde yo voy a quitar algunos datos que no me van a servir por el momento para poder hacer mis cálculos en SPSS. Los voy a ocultar. ¿Sí? Esto no es otra cosa más que un filtro. De hecho, cuando ustedes hagan su análisis y lo puedan ver, va a aparecer como filter. ¿Sí? En inglés, en español, filtro. No es otra cosa más que un filtro. ¿Sí? Y bueno, eso se lo voy a compartir para que ustedes puedan ver el entorno de manera general, cómo se utiliza el programa, más bien cuál es el entorno del programa del SPSS.